Pues ahí hemos tratado los temas acerca de los enemigos, el combate espiritual y los enemigos que hay en esta guerra, que tenemos enemigos, y estábamos viendo también nuestra defensa y contraataque en relación a estos enemigos y en particular al diablo. Es decir, tenemos armas, hay que conocerlas, hay que usarlas. Y no habíamos terminado de hablar de estas armas espirituales, claro, porque si hablásemos de armas humanas, al diablo con eso no le haríamos ni cosquillas, ¿verdad? Es que vamos con un cañón de última generación, yo qué sé, un tanque de estos blindados y contra lo que sea, pues eso, el diablo de eso se ríe, ¿no? Pero aquí tenemos armas mejores que esas, mucho mejores. ¿Eh? Y, y, por tanto el desconocimiento y la falta de uso de estas armas supone también una pérdida tremenda, porque si mucho es el poder que tienen estas armas, también pues mucha es la desventaja de que el pueblo de Dios no las conozca y no las aproveche. Y de entrada ya, si ni siquiera nos enteramos que estamos en combate, pues nos las dan de todos los lados. Porque además, como los enemigos no sabemos muchas veces por dónde nos vienen, si no vigilamos y oramos, pues el resultado es este, muchas veces, de derrota. Pero bueno, también se aprende a fuerza a veces de fallos, a fuerza de sufrir, y también el Señor puede permitir situaciones para ver si despertamos y ocupamos nuestro lugar. Y en definitiva, si buscamos conocer la verdad, porque la verdad está ahí. O sea, no se trata de encontrar ahí, no sé, una formación escondida, algo que nadie ha descubierto todavía. Está en la palabra de Dios, está en la vida, en la experiencia de la Iglesia, es el ABC del cristiano que cuando se dispone a servir al Señor, dice la Escritura, prepara tu alma para la prueba. Luego vienen dificultades. Y nos habla la palabra extensamente de nuestros enemigos y del combate. Luego, todo esto tenemos que tenerlo presente y es una de las cosas que explican la situación actual en la Iglesia. El haber olvidado estos temas, el haber olvidado, por tanto, ya también la realidad del pecado, porque claro, ¿a dónde nos quieren conducir los enemigos? Al pecado y a la muerte. Y si no se da importancia al pecado y no hay enemigos, pues la situación es de muerte espiritual, ¿verdad? Y esto es lo que parece que algunos quieren hacer. Porque no quieren pelear o porque les va la marcha del mundo, pues se han olvidado de que la palabra de Dios habla de estas cosas. Se han olvidado o quieren olvidarse de la gravedad del pecado y de que tenemos enemigos. Como también prácticamente no se habla del juicio particular, del juicio universal. No se habla, claro, el pecado tiene que ver de que hay un juicio y el juicio tiene que ver con que hay una situación de pecado y siendo pecadores o solucionamos este tema o nos vamos a enfrentar a ese juicio. ¿Y qué viene después? Pues no se habla mucho del cielo, por más que ahora nos lo pinten todo bonito, pero nos lo quieren pintar bonito aquí, no tanto de la eternidad. No se habla mucho de la eternidad, pero no solo del cielo, es que mucho menos del infierno. Y de todo esto, o del purgatorio, de todo esto es necesario hablar. Es decir, estos temas son fundamentales porque si no entramos por la verdad, y la verdad incluye toda esta realidad, pues lo que hay es engaño, y el fruto del engaño pues es de muerte. Entonces, vamos a seguir tratando algunas armas espirituales, de estas poderosísimas, de estas que vienen de Dios. Medios para vencer al diablo, nada menos, nada menos. Pues sí, los tenemos a nuestro alcance. Un medio fundamental son los sacramentos. Otro tema del que también parece que se pasa de puntillas.
porque todo el poder que hay en los sacramentos tiene relación con qué, con Jesucristo, con su obra de redención y con el envío del Espíritu Santo. Luego, los sacramentos no es un rito bonito que hacemos porque tiene un significado, porque nos reunimos, porque... No, no, no. Estamos en relación directa con la cruz de Cristo, con el poder de Dios manifestado en Jesucristo, nuestro Salvador, y en relación directa con el Espíritu Santo. Luego, estamos ante nucleares, no, mucho más poderosas. Y sin embargo, los cristianos, con tanta ignorancia, se preparan a los niños para la primera comunión, muy bien, pero, pero qué amor queda, qué participación queda, qué aprovechamiento queda, qué fe se edifica para vivir en plenitud los sacramentos, la Eucaristía y la confesión, sobre todo, que son los dos que tenemos más frecuentemente a mano, lógicamente, ¿no? Y que son fundamentales para fortalecernos en este combate. Porque la fuerza es de Cristo. Y ahí está Cristo. En los sacramentos está Él, verdaderamente, realmente presente. Realmente presente. Las palabras de la consagración dicen, Hoc est enim corpus meum. Esto es mi cuerpo. Dice algo más. Hoc est, esto es corpus meum, mi cuerpo. Dice hoc est enim corpus meum. ¿Y qué significa enim? Enim es una partícula que parece que significa esto es por tanto mi cuerpo, esto es pues mi cuerpo. No, señor, mal traducido así. No, ahí tiene otro significado. Es algo que refuerza, que llena de vitalidad toda la expresión, que la afirma poderosamente. La traducción correcta sería, esto es realmente mi cuerpo. Esto es verdaderamente mi cuerpo. Este es el cáliz verdaderamente de mi sangre. Entonces, ahí está Cristo realmente, verdaderamente, y con Cristo todo el poder. Y repito, nos unimos a su sacrificio redentor. Luego ahí está todo el poder de la redención, de su sangre derramada en la cruz, de su cuerpo abierto en la cruz. Victoria sobre todos los enemigos. Y lo tenemos en la Eucaristía. Y en los demás sacramentos está su presencia, aunque no sea su presencia sustancial como en la Eucaristía, pero real, verdadera y real. Está su presencia, está Cristo también. Y Cristo actuando, Cristo sanando, Cristo liberando, Cristo iluminando, Cristo actuando, como siempre, pasaba haciendo el bien. Y entre el bien que hacía era liberar a los oprimidos del diablo, derrotar a Satanás una y otra y otra y otra vez. Cada vez que se enfrentaba con él, cada vez que se encontraba alguien que sufría por la influencia del diablo, acosado por el maligno, el Señor con su verdad deshacía los embustes del diablo. Con su poder expulsaba a los demonios. Toda su obra era de victoria sobre las obras del diablo. Y esto es la cruz. La redención, en definitiva, es el poder de Cristo contra Satanás. Y lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. La confesión dice, primera de Juan 1:9, si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. ¿Y qué significa esto? Pues apartarnos, liberarnos de todo lazo que nos une al diablo, porque el pecado y la injusticia nos une y nos coloca del lado de Satanás, el pecador y homicida desde el principio, el mentiroso, el injusto, el inicuo. ¿Mm? Más, como decimos, todo el poder está en la cruz, es la cruz de Cristo, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, son armas poderosísimas. Invocar el nombre de Jesús, Jesús, Jesús. Hay testimonios cuando la peste negra en esas épocas, ¿verdad? En siglos pasados, que asoló poblaciones enteras, que morían por miles las personas, bueno, pues de frailes que
que se metían en los pueblos y confesando el nombre de Jesús. Y al nombre de Jesús también la peste, el nombre de la peste se sometió y se humilló, se arrodilló ante el nombre de Jesús. Todo lo que tiene nombre ha de someterse. Y la peste paraba allí donde con fe se invocaba el nombre de Jesús, arma poderosa contra las obras del mal, contra el poder de las tinieblas. El nombre de Jesús, invocar el nombre de Jesús. La sangre de Cristo, la sangre del Cordero degollado, que ha vencido ya. Esta sangre preciosísima que nos purifica de todo pecado. Tanto nos amó el Señor. Y esta es la victoria del amor, la victoria de Cristo con su sangre preciosa derramada en la cruz. Por ella somos justificados, somos rescatados, somos redimidos, somos comprados, adquiridos para Dios, somos liberados de la esclavitud del diablo. El diablo es derrotado por la sangre de Cristo. Ahí donde está la sangre de Cristo, el diablo no tiene nada que hacer. Le orada, le traspasa, le derrota. Los demonios huyen despavoridos. Y esta victoria de la sangre de Cristo es anunciada a lo largo de toda la Escritura. Toda la revelación nos va hablando progresivamente del misterio del poder de la sangre, en el que está la vida. Y el pecado reclamaba la vida. Luego alguien tenía que derramar sangre. Cuando Adán y Eva pecan, Dios les cubre con vestiduras, con pieles de animales que habían muerto, claro. Entonces Dios sacrifica animales para con esa cobertura de esa piel empapada en sangre, cubrir al hombre pecador. Pero era algo provisional, algo que hablaba de lo futuro, de la verdadera cobertura protectora contra todo mal y de lo que nos libraría de la muerte y del poder del diablo, que era la sangre del Cordero Santo, inocente, el Cordero verdadero de Dios, el Cordero de Dios, y que es Dios mismo encarnado, Jesucristo. ¿Qué ocurre con los israelitas en Egipto la noche de Pascua? Dice el texto, Éxodo 24:8, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros. Entonces, Moisés tomó la sangre y los israelitas también, en Éxodo 12, aquella noche, ¿qué hicieron? Tomaron la sangre. Dice, será vuestra señal en las casas donde moráis, signadas arriba y a los lados, en el dintel y en las jambas, signada con la sangre. Ya estaban haciendo una cruz con la sangre de aquellas puertas. Está hablando de Cristo, del poder de la sangre del Cordero. Y aquello que era sombra fue suficiente para librar del exterminio. Los, los ángeles exterminadores pasaron y toda aquella mortandad por todo Egipto fue terrible. Pero ¿dónde estaba la sangre? Aquella señal no llegó la muerte, no llegó el exterminio. Fueron librados. Pues Cristo es el que con su sangre nos cubre, nos protege, si usamos correctamente su sangre. Es decir, si nosotros somos ungidos por su sangre, nuestros hogares, nuestras casas, nuestras familias, nuestras vidas, tenemos que invocar la sangre de Cristo sobre nosotros y ungirnos espiritualmente con esa sangre, sellarnos con esa sangre bendita, cubrirnos con esa sangre poderosísima para ser libres del diablo y de su poder. Tantas situaciones, tantos ataques del maligno. Si viese la sangre, huiría. Pero como no estamos suficientemente protegidos, porque no permanecemos en Cristo, que es la primera parte, no es solo decir, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, como si fuese magia. No, no. Porque asociarnos a la sangre de Cristo significa haber muerto nosotros también, haber rendido nuestra vida a Cristo para vivir con Él, para obedecerle. Significa abrazar la cruz nosotros también. No podemos invocar la cruz, o la sangre o el nombre de Cristo si luego nosotros hacemos nuestra voluntad y nos metemos en la boca del lobo. Es decir, entramos en los engaños del diablo.
nos salimos de la protección de Cristo, entonces, voluntariamente. No, pero si caminamos queriendo hacer la voluntad de Dios, entonces tenemos todo el derecho para reclamar esa sangre que ha sido derramada por nosotros. Y si somos pecadores y estamos en pecado, podemos arrepentirnos de nuestros pecados y reclamar también con su misericordia el perdón, el sacramento, como decíamos antes, de la penitencia, y su sangre nos purifica de todo pecado y nos libra y nos rescata del poder de las tinieblas. La cruz de Cristo, nuevamente, no se trata no sé, de ir a un sitio donde hay un lignum crucis, bueno, poderosísimo, lógicamente, para ser adorado, pero la cruz de Cristo ya es una realidad que ha trascendido el tiempo, la historia y toda la geografía. La cruz de Cristo es gloriosa ahora. Espiritualmente la cruz de Cristo es nuestra también cuando la invocamos y levantamos la cruz en alto como bandera de victoria para que tiemblen nuestros enemigos. Ellos vienen con banderas de engaño, como los piratas, ¿no? En aquellos tiempos que surcaban los mares, los piratas, veías la bandera y tal. Entonces, a prepararse, que te iban a atacar y a ver qué defensas había, pero nosotros tenemos una bandera que cuando la ven los enemigos, cuando la ven los demonios, salen corriendo. Y es la cruz de Cristo, porque en ella han sido ya derrotados. Y hay que levantarla espiritualmente. Levantar la cruz de Cristo sobre nuestras vidas e implantarla en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras familias, en la comunidad. Implantar la cruz de Cristo. Hay, hay poder. Se desata el poder de Dios. Lo tenemos a nuestro alcance. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 11. Se presentó Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda mayor y más perfecta, no como la tienda de Moisés, ¿verdad? La tienda del camino por el desierto, la tienda del encuentro. Dice, esta no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Ahí está, todo el poder, todo el poder. Y en Apocalipsis 12 vemos ese cántico. Ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, el Mesías, el ungido. ¿Por qué? Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. Victoria. El que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron porque despreciaron su vida ante la muerte. Es decir, ellos confesaron a Cristo y por la fe, no temiendo incluso perder su vida, ¿eh? La sangre de Cristo fue para ellos victoria contra el poder del diablo. Ya ha llegado la victoria, la salvación, el poder, el reinado de nuestro Dios, la potestad de su Cristo. ¿Y cómo lo han vencido al diablo estos asociados a Cristo? Gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dio, es decir, a la confesión de la fe de Cristo. Vemos en Job también, la historia de Job, en el primer capítulo, cómo había una valla protectora alrededor de Job. Y por eso el diablo no podía tocarle, ni sus bienes, ni su familia. Cuando es retirada esa valla, entonces empieza el ataque, ¿verdad? El Señor lo permitió, para un bien mayor. Pero tantas veces nosotros tenemos esa valla protectora para poder rodearnos de esos muros altos protectores con el poder de Cristo, para rodearnos con esa muralla, con la sangre del Cordero, y implantar la cruz de Cristo en medio de nuestras vidas, y no lo hacemos. Y si no lo hacemos con fe,
pues a lo mejor pues la protección del Señor por su misericordia puede protegernos, puede estar con nosotros una vez, dos veces, pero a lo mejor el Señor permite que otra vez pues los enemigos puedan con nosotros, porque no estamos haciendo lo que se supone que teníamos que hacer. ¿No? Porque también nosotros tenemos que participar, tenemos que apropiarnos y usar las armas que Dios ha puesto a nuestro alcance. Suya es la victoria, suyo es el poder, pero dice Apocalipsis que ellos vencieron, porque usaron las armas que tenían, gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron. Pues bien, dice Efesios 1:13. Dice, también vosotros, en Él, en Cristo, tras haber oído la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y creído también en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia, para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Luego, nosotros tenemos por el Espíritu Santo, que es el que ahora nos, nos sirve en nombre de Cristo, nos ministra en nombre de Cristo, nos pastorea en nombre de Cristo, nos guía en nombre de Cristo. Tenemos lo que es de Cristo. Todo me lo ha dado mi Padre, dice el Señor. Y ahora dice, y yo os enviaré el Espíritu. ¿No? Pediría al Padre y os enviaremos el Espíritu. ¿Y el Espíritu qué hace? Darnos todo lo que es de Cristo. Y el poder de Cristo, de su redención, las armas de Cristo, el poder de su sangre, de la cruz, todo esto lo tenemos y el Espíritu nos lo da. Y nos sella. Es decir, con el Espíritu tenemos un sello también de protección, de pertenencia, propiedad de Cristo, marcados, sellados por su sangre, que el Espíritu trae a nuestra vida espiritualmente. Tenemos que ser conscientes de esto y aprovecharlo. Y por tanto, no solo creerlo, sino reclamar esta realidad en nuestras vidas cada día. Hebreos 12:24 dice, cita ese texto que dice que os habéis acercado a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. La de Abel clama, dice, la sangre de tu hermano está clamando venganza desde la tierra, pues la sangre de Cristo está clamando. Y nosotros nos hemos acercado, si hemos sido aspergidos por esa sangre, está clamando en nosotros. ¿Qué está clamando? Redención, justificación, victoria, poder. Habla y derrota a nuestros enemigos si está en nuestras vidas. La tenemos. Más. La invocación también a la Santísima Virgen, el amor y la devoción a la Virgen. Apropiarnos de la victoria de Cristo, que es lo que hemos hablado aquí hasta ahora, es, claro, la victoria es del Señor, ciertamente, pero quien ha participado ya en plenitud de la victoria de Cristo, el orgullo de nuestra raza, es la Santísima Virgen. Luego, ella también comparte esa victoria que es de Cristo y suya con nosotros. E viene nuestra ayuda si la invocamos para derrotar al diablo. Recordamos aquella promesa de Dios en el Génesis, pondré enemistad, o sea, guerra, conflicto, lucha, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, el linaje de la mujer, te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Bien, pues del linaje de la mujer viene la nueva Eva y el nuevo Adán, Cristo, que han pisado la cabeza de la serpiente, del diablo. Entonces la invocación de la Virgen está pronta para venir en nuestra ayuda enseguida con su protección maternal, para cubrirnos con su manto y protegernos de los embustes del diablo, y especialmente por un motivo porque no solo se nos ha dado como madre, sino
también porque se nos ha dado como madre de la Iglesia, ejemplo y modelo ¿de qué? De humildad. ¿Y qué desespera al diablo más? Encontrar la humildad. Lo que derrota al diablo en las criaturas es la humildad. Dios es humilde, pero Dios es perfecto. Y Cristo, el hombre perfecto, ha derrotado a Satanás con su sacrificio redentor. Pero asociado a Cristo, la que ha vencido unida con él de forma especialísima, su madre. ¿Y qué humilla más al diablo? Pues que una criatura lo pueda derrotar también. Que la Virgen asociada a Cristo sea también la que pisa su cabeza y que esa criatura es la más humilde. Luego, la humildad de la Virgen es lo que desespera al diablo más y lo que lo desarma, lo que lo derrota. Luego, invocar a la Virgen no se puede hacer si no la invocamos correctamente, es decir, queriendo aprovechar su ayuda, sí, pero también imitar su humildad. Imitar su humildad, porque si en nosotros está la soberbia, estamos exponiéndonos al diablo. Estamos abriéndole puertas al diablo. Esta invocación supone aprender e imitar a la Virgen en su humildad, para que también esa victoria sea nuestra. El rosario, ya lo sabemos, es muy recomendado, también en las apariciones de la Virgen, lo recuerda, es otra arma que el diablo no soporta. Decía el cura de Ars, si yo no tuviera la Madre de Dios que me defiende a cada paso de los peligros del alma, ya habría caído en poder de Satanás. Lo dice el cura de Ars, el santo cura de Ars. Nombre santo, ¿verdad? Que hacía penitencia impresionante, mortificaciones tremendo, una vida de espiritual tremenda, tremenda. Grandísimo santo. Y dice esto, que ya habría caído en poder de Satanás si no tuviera a la Madre de Dios que le defendía a cada paso de los peligros del alma. Además, tenemos también de nuestro lado y podemos aprovechar la ayuda de los ángeles, especialmente San Miguel Arcángel, nuestros ángeles custodios, los demás ángeles, podemos invocarlos. Los ángeles fieles a Dios. Dice Apocalipsis 12 también. Entonces entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, también el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Luego, invocar la ayuda de San Miguel Arcángel y de los ángeles de Dios, que son poderosos con el poder de Dios, nuevamente, poderosos, pero encargados también de llevar adelante estas batallas en medio de las cuales nosotros estamos, porque no es una batalla particular que me afecta solo a mí, sino que es un combate completo, total, que abarca todo. Toda la creación entera está afectada y gime en medio de este combate. Y nosotros estamos en medio del combate, pero tenemos contendientes de un lado y de otro. Si nos acercamos a un lado y si apoyamos a los de un lado y si invocamos a los de este lado, como los ángeles, pues podemos aprovechar esa batalla que ya se está realizando para que venga también la victoria en nuestro favor, ¿no? La victoria del lado del reino de Dios. También los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia para preparar al hombre, al cristiano, para recibir la gracia de Dios, para ser santificado. Y bueno, hay muchos sacramentales. El sacramental implica nuevamente la fe. La fe tiene que participar, la fe, la oración, junto con el uso del sacramental. Aquí podemos mencionar especialmente la señal de la cruz, que es un sacramental, el agua bendita, agua exorcizada,
Y también muchos otros, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a detallar ahora porque son muchos. Pero sabemos que para el combate espiritual estos son principales, la sal exorcizada, el aceite exorcizado también. Santa Teresa decía que no hay cosa con que huyan más para no volver que del agua bendita, los demonios, ¿verdad? No hay cosa con que huyan más los demonios para no volver que con el agua bendita, decía. De la cruz también huyen, decía, pero vuelven. Debe ser grande la virtud del agua bendita. Dice, para mí es particular y muy conocida consolación que siente mi alma cuando la tomo. O sea, que la bebía, ¿eh? Bebía el agua. ¿Se puede beber el agua exorcizada? Claro que sí. Los exorcismos también son un sacramental, una oración sacramental especial de combate contra el diablo. Y terminamos haciendo referencia a un arma que debe estar siempre presente en nuestras vidas, que es, si hablamos de comparaciones con la armadura, ¿verdad? La espada, el escudo, el yelmo, lo que sea, ¿no? La jabalina, la lanza, tal. Pues aquí podríamos hablar de algo pues, tosco, sencillo, de un color así no muy llamativo, que nos cubre por la espalda, que es la humildad, la capa de la humildad. Es la mejor garantía de victoria, pues el humilde no confía en sí mismo, ni en su sabiduría, ni en sus fuerzas, sino en Dios. Y la humildad, como hemos dicho antes, desbarata los ataques del soberbio, de Satanás, que no encuentra hueco por donde atacar. Sí, esa persona está protegida con esa capa de la humildad. La humildad tiene que ver con el amor a la verdad. Cuando nos separamos de la verdad, ahí la humildad también ya no está, aunque aparentemente no. Pero aquí no se trata de lo que parece, se trata de la verdad, de lo que conoce Dios. La humildad, si está relacionada con la búsqueda y el amor de la verdad, estará relacionada con que aprovechemos todo lo que nos ayuda a vivir esta realidad, la verdad, vivir en verdad, como el acompañamiento, la obediencia y huir y combatir todo engaño, toda soberbia, todo aislamiento. ¿Por qué? Pues porque el diablo, como hizo con Eva, nos quiere separar para atacarnos más fácilmente. Él lo tiene más fácil. Pero el humilde también es precavido, no se queda aislado. O si lo atacan por ahí, va a buscar ayuda, ¿verdad? Consejo, dirección, oración, lo que se necesite. Y esto es lo que tenemos en comunidad también. La comunidad también es protección y es un instrumento, arma, que Dios nos da para combatir juntos por el reino de Dios y protegernos en medio de todas las luchas que tenemos, que no son pocas. Luego hay que conocer nuestras armas y usarlas. Glorias.